Mujeres Asesinas es una serie de televisión original de Argentina, del género drama, suspenso y policial. La misma mezcla de ficción y realidad está inspirada en el libro Mujeres Asesinas de Marisa Gridstein, que documenta casos reales de homicidios perpetrados por mujeres, cuya primera emisión fue el 19 de julio de 2005 y la última el 25 de marzo de 2008. Contando con un total de 78 episodios divididos en 4 temporadas. Bajo la productora de Polka y Adrián Suar, esta se emitió por la pantalla de El 13 y fue una de las series más vistas en Argentina, debido al realismo que plasmaban los actores al interpretar los papeles de una manera brillante, de los cuales se destacan famosos actores argentinos como Mirta Busnelli, Luis Machín, Cristina Vanegas, Leticia Brediche, Julieta Díaz, Dolores Fonsi y muchos más que junto a la gran producción que tuvo y la banda musical a cargo de Bebe con su emblemático tema Malo en las primeras 2 temporadas, La vida te da de Amparanoia en parte de la segunda temporada y Fui tu madre y tu mujer de Teresita Martínez Zuviria en las últimas 2 temporadas. Logró convertirse en una de las series más vistas de Argentina en su época. Esto le valió ser galardonada con el premio Martín Fierro de Oro, máximo galardón que entrega la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiodifusión Argentina. El formato fue vendido a Colombia, México, Ecuador e Italia, las cuales también sacaron sus versiones al aire. Lo más llamativo de esta serie fue que se inspiraba en casos totalmente reales, como ya mencioné, y seguramente alguna vez viéndola te preguntaste de dónde sacaron las historias. Bueno, en esta saga me dedicaré a contarles las verdaderas historias de las cuales se inspiraron las mujeres asesinas que vimos en pantalla. Como ya saben, la realidad supera la ficción. Es por eso que no podían dejar de plasmar en la pantalla estos casos, ya que fueron dignos de películas de horror y Polka lo hizo perfectamente, haciéndonos sentir todo lo que veíamos en cada capítulo. Así que sin más, comencemos con el capítulo de hoy. Pilar, interpretada por Leonor Manso, es una mujer que toda la vida estuvo casada con Antonio, interpretado por Norman Brisky. Ambos estaban muy enamorados, pero después de 40 años de casados, a Antonio se le va el amor y conoce a su amante de la que se enamora perdidamente. Él, desde entonces, se quiere separar y se lo propone, pero ella no puede aceptar esto y cada vez que sale el tema, ella comienza a desesperarse y manifiesta síntomas de asma, lo cual era una completa manipulación. Antonio no sabe qué hacer ante esta situación, ya que no puede dejar a Pilar por esto. Él intenta separarse una y otra vez, pero cae ante las manipulaciones de Pilar. La amante de Antonio, cansada de la situación, no aguanta más y elabora un plan, que Pilar los encuentre teniendo relaciones en su propia casa y de esta manera decide separarse ella misma. Pero todo salió muy mal, ya que cuando Pilar ve a su esposo teniendo relaciones con otra mujer en su propia cama, en un ataque de celos y de ira, apuñala a su marido con su paraguas, una y otra vez frente a los ojos de su amante hasta matarlo. Pilar y Antonio estaban juntos desde que tenían 15 años. Ella quedó embarazada de él a esa edad y a los 16 se casaron, pero su madre no aprobaba mucho esa relación, ya que eran adolescentes rebeldes que solían escaparse juntos varios días. Esto preocupaba mucho al papá de Pilar y, por los disgustos, este había sufrido varios infartos, hasta que finalmente uno le quitó la vida. Pero a pesar de que el médico le dijo a Pilar que él sufría un mal congénito en el corazón, que igual hubiera muerto con disgustos o no, la mamá de Pilar se encargó de hacerla sentir culpable de eso, culpable de la muerte de su padre. Antonio y Pilar se fueron a vivir juntos de inmediato y tuvieron un hijo. Antonio tenía un taller mecánico con un socio llamado Carlos. Con los años, el taller se había convertido en uno de los más conocidos y confiables de la zona. Habían contratado a 5 empleados que hacían casi todos los trabajos, y ellos eran los supervisores y se encargaban de la contabilidad.
Pilar, en cambio, pasaba el día entero en su casa. Cuando recién quedó embarazada, le había prometido a su marido que estudiaría abogacía en cuanto el hijo empezara la escuela primaria, pero eso nunca pasó. En cuanto a la madre de Pilar, que vivía cerca, no había vuelto a hablarle, aunque Pilar intentó acercarse a ella muchas veces, pero ésta la rechazaba, ya que toda su vida creyó que la culpable de la muerte de su esposo, es decir, el padre de Pilar, era de ella. Volviendo al tema del matrimonio, cuando habían empezado a salir, Pilar y Antonio se amaban demasiado. Estaban decididos a hacer cualquier cosa para estar juntos, pero con la convivencia durante años, las cosas se apagaron. El problema más grave entre ellos no era la rutina, sino la diferencia de intereses. Mientras que Pilar seguía adorando a su marido y considerándolo imprescindible para su vida, Antonio tenía otras expectativas. Le gustaba su trabajo, quería ampliar el taller y modernizarlo. Pasaba horas leyendo historia de la Guerra Civil Española y al final prefería quedarse discutiendo temas políticos con su socio que volver a su casa a ver a su esposa. Pilar se daba cuenta, pero no hacía nada para cambiar la situación. Más o menos para la época en la que festejaron los 25 años de casado, Antonio había empezado a interesarse por una clienta. Esta era contadora, tenía 40 años y se llamaba Ana. Después de verse unas cuantas veces en el taller, se hicieron finalmente amantes. Después de un año de estar juntos, decidieron que era hora de oficializar el romance. Antonio entonces vivía su doble vida con angustia y culpa. Se daba cuenta de la fragilidad de Pilar y advertía con asombro que la vida de su esposa dependía absolutamente de su vínculo con él. Julio, el hijo de ambos, ya se había independizado, lo cual empeoraba todo, ya que Pilar, si no estaba Antonio, estaba completamente sola. Antonio pasaba horas y horas pensando en cómo decirle que se quería divorciar sin herirla demasiado. Una noche le sugirió que el matrimonio no estaba pasando por su mejor momento y que, a lo mejor, podrían tomarse un tiempo para tratar de solucionar las cosas. Pilar escuchó sin asombro. Con miedo, ella le pidió posponer la separación. Le explicó que estaban pasando por una crisis pasajera y le juró que volverían a estar bien. Antonio aceptó. No tenía ánimo para discutir y decirle la verdad de que tenía un amante. Por otro lado, Ana, la amante de Antonio, empezó a presionarlo. Le decía una y otra vez que un año de relación clandestina era más que suficiente para todos. Le pedía que la dejara a Pilar y se fuera con ella. Antonio quería estar con Ana, pero no quería tirar por la borda casi 30 años de vida matrimonial, ni dejar a Pilar abandonada y destruida. Básicamente, no se quería quedar sin el pan y sin la torta, como diríamos aquí. Pilar no se imaginó empezar en un amante. Creía que su esposo estaba abrumado ante la cotidianidad del hogar. Había un gran contraste entre su desánimo a la hora de estar juntos y su entusiasmo al salir a trabajar. Él tenía metas y ella no. Él prefería el trabajo y ella prefería estar con él. Había estado pensando en una estrategia para evitar que su esposo la dejara, así que al fin decidió empezar a estudiar abogacía, tal como lo tenía planeado antes de que naciera su hijo. 30 años atrás. 3 meses después, ya estaba en la universidad. Los esfuerzos de Pilar para conquistar a su marido eran enormes. Antonio, por su parte, estaba abrumado. Había insistido en la idea de tomarse un tiempo para pensar, pero los ruegos de Pilar lo paralizaban. Ana, mientras tanto, no creía que la actitud de Antonio fuera bondadosa, sino más bien cobarde. Antonio le juraba que estaba haciendo lo posible para irse de la casa sin lastimar a la madre de su hijo, pero que necesitaba tiempo. Le explicaba que su mujer estaba demasiado aferrada a ese matrimonio, pero que poco a poco ella iba a entender que no había otra solución más que el divorcio. Así, cada 2 o 3 meses, Antonio volvía a la carga y trataba de hablar el asunto con Pilar, pero Pilar había optado por la negación de los hechos. En cuanto advertía que Antonio iba a insistir con su idea de tomarse un tiempo, ella cancelaba la conversación con cualquier excusa y cambiaba de tema. Al final, después de otro año de verse en forma clandestina, Ana decidió decirle a Antonio que no volviera a llamarla. Se estaba cansando, así que terminó con él. Ambos dejaron de verse y Antonio, triste y frustrado, volvió a la vida matrimonial con Pilar. Ella hacía como que no pasaba nada y Antonio estaba físicamente, pero su mente estaba en otro lado. Ninguno de los dos eran felices. Pero, poco tiempo después, Ana reapareció. Estaba dispuesta a darle a Antonio una segunda oportunidad. Después de la reconciliación, Ana estuvo varios meses sin mencionarle a Antonio el tema del divorcio.
no hacía falta. Él sabía perfectamente que era una condición indispensable para seguir adelante con la relación, aunque había un clima tenso entre ambos. Ana decidió esperar a que se separara y, cuando volvieron, la relación con Pilar empeoró aún más. Antonio le pedía el divorcio constantemente. Sin embargo, no hablaba de la existencia de otra mujer aún. Pilar lloraba desconsolada en los brazos de su única amiga y se sentía frustrada porque todo lo que hacía era en vano. Antonio prefería mantener el engaño para preservar su imagen de hombre honesto, ya que hacía tiempo que le juraba que no había ninguna mujer en su vida más que ella. No podía admitir de un momento al otro que desde hacía más de 2 años venía engañándola. Después de otros 6 meses, Ana volvió a abandonar a Antonio. Otra vez se cansó. Pilar, mientras tanto, seguía con sus estudios de abogacía y sufría los vaivenes psicológicos de su marido sin llegar a entender qué estaba pasando. Cuando Ana se retiraba de escena, Antonio se refugiaba en su casa, amargado y sin ilusiones. Acá hacemos un paréntesis. Carlos, su socio, murió y Antonio estuvo deprimido en cama mucho tiempo y Pilar estuvo firme a su lado, pero cuando se sintió mejor, Antonio quería reencontrarse con Ana, aunque no se había animado a llamarla. Durante los días en que estuvo en cama, se había planteado muy seriamente dejar a Pilar. Como tantos hombres asustados por la muerte de alguien cercano, Antonio quiso hacer un plan para recomponer su vida. Una tarde después del almuerzo, Antonio decidió dormir una siesta antes de hacer unos trámites para el taller. Llovía torrencialmente y no tenía ganas de salir. Pilar, en cambio, preparó sus libros y carpetas de la facultad, buscó un paraguas que había heredado de su padre y se despidió de su marido. Este la saludó con un beso y se metió a la cama. Un minuto después de que Pilar se fue, tocaron el timbre. Antonio creyó que Pilar se había olvidado sus llaves y abrió. Pero no era Pilar. Era Ana. Antonio miró la calle, inquieto, pensando que todavía podía estar su esposa por ahí, cerca. Ella, sin pensarlo, entró. Antonio y Ana se quedaron un buen rato en el living hasta que fueron al dormitorio. Mientras tanto, en la facultad, Pilar se enteraba de que suspendía las clases de teoría de la tarde porque el profesor, debido a la lluvia, no había podido llegar. Cuando volvió a su casa, Pilar vio un impermeable que no reconocía, apoyado en el respaldo de un sillón. Inquieta, fue a la cocina. No había nadie. Miró la hora y calculó que Antonio ya debía haberse ido. Caminando despacio, Pilar abrió la puerta de su dormitorio. Vio a Antonio con una mujer, los dos desnudos y besándose en su propia cama. Cuando vio a Pilar, Ana se levantó de un salto y empezó a vestirse. Pilar miraba a Antonio, que se cubría con la sábana, y le decía que tenían que hablar. Pilar estaba fuera de sí. A los gritos le preguntaba al marido quién era la otra mujer. Antonio sintió la mirada de las dos y pensó que por una vez en su vida tenía que jugarse y decir la verdad. «Es mi novia», le dijo mientras Ana salía de la habitación temblando de miedo. Pilar dejó caer los libros y se tiró encima de Antonio, levantando el paraguas de su padre como si fuera una espada. Se lo clavó en la ingle con ferocidad y volvió a clavárselo varias veces en el abdomen hasta matarlo. Cuando llegó la policía, Pilar ya había lavado el cadáver del marido, lo había peinado y lo había vestido para que se lo lleven. En su declaración, Pilar dijo que no se acordaba del momento del crimen, así que fue declarada culpable de homicidio agravado por el vínculo y condenada a 10 años de prisión. Finalmente, salió en libertad 2 años antes de cumplir su condena. Se mudó a un pueblo del interior de Catamarca y volvió a casarse. Un capítulo donde el amor propio escasea enormemente, y no solo hablo de Pilar, sino más bien de ambas mujeres. Pilar hacía todo para hacer feliz a su esposo, incluido ir a la facultad, y se olvidó de lo más importante, que es hacer cosas para uno mismo. Depender emocionalmente de alguien y no hacer las cosas para uno mismo trae como consecuencias a veces este tipo de tragedias, ya que no se llega a tolerar el perder a la otra persona. Un consejo para todos: si alguien no te quiere, déjalo ir. Primero está quererse uno mismo. En cuanto a Ana, una mujer con cero empatía por Pilar, que a pesar de saber que Antonio era casado, poco y nada le importó, y jugaba con eso sin importarle que tanto daño hacía al matrimonio. Valórense y búsquense parejas sin compromisos, porque siendo sinceros, es muy extraño que un hombre deje a su mujer por otra y que esa relación
paralela funcione, ya que no se puede ser feliz sobre el sufrimiento de alguien más. Finalmente, Ana tenía razón en algo. Lo de Antonio era cobardía, ya que prefirió escudarse en excusas para no dejar a su mujer, provocándole más daño aún. Si van a iniciar una relación con alguien más, primero hay que terminar la que ya tenían anteriormente, porque si no, todo es peor. Aplazar las cosas no lleva a ningún lado, solo las empeora, y el caso de hoy fue un claro ejemplo de ello. A Antonio nadie lo obligó a hacer lo que hizo, a engañar a su esposa. Esa fue decisión de él y las consecuencias fueron terribles. Tal vez si él hubiera hablado claro desde el principio o lo hubiera dejado antes de empezar su relación paralela, las cosas hubieran sido muy distintas.